Sos de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. El mundo va a extrañar a Angela Merkel, sobre todo los progresistas de centro, los socialdemócratas. Y esta ya es una de las particularidades que explican el fenómeno Angela Merkel. ¿Por qué esta mujer que ha gobernado a Alemania en la última década y media, un poco más todavía, es considerada en gran parte del mundo como una estadista imponente? En parte porque uno de los rasgos es que, siendo de un partido conservador, su gobierno ha tenido rasgos progresistas. Su gobierno ha tenido rasgos que suelen ser característicos de los gobiernos socialdemócratas. Todo en Angela Merkel fue inmensamente novedoso. Esta mujer que por estos días empieza a retirarse del gobierno y también de la política, esta mujer que no quiso competir en la última elección porque ya quiere dar un paso al costado, fue una novedad en sí misma, porque fue la primera mujer que llegó a la máxima instancia del gobierno en Alemania. El sistema alemán tiene un presidente, un jefe de Estado, pero que es un cargo más formal, más protocolar, y un canciller, que es el nombre en Alemania y en Austria del cargo que en el resto del mundo se llama primer ministro, que es el efectivo jefe de gobierno. Fue la primer jefa de gobierno, la primer gobernante mujer de Alemania. Y no solo eso, también fue la primer científica que llegó al poder en Alemania y en buena parte del mundo. No es común que los científicos lleguen al poder. Y Merkel es científica, es física y tiene un doctorado en química cuántica. Además, en un caso también que no debe tener muchos antecedentes, es una mujer divorciada y sin hijos. No es común que los gobernantes sean divorciados y sin hijos, en Alemania por lo menos, hasta ahora. Pero otro rasgo muy particular es que cuando se divorció y se casó en segundas nupcias, Angela Merkel conservó el apellido de su primer marido. Su primer marido fue un científico también bastante célebre en Alemania, el físico Ulrich Merkel, ¿no? Se divorció de Ulrich Merkel, se casó con otro científico bastante notable, Joachim Sauer, pero conservó el apellido del primer marido, ¿no? El apellido de ella es Kästner, pero el apellido con que la conoce el mundo es Merkel, el apellido de su primer marido. Y además de eso, tiene otras particularidades que la distinguen, sobre todo como gigantesca estadista, porque esta mujer, que fue la primera mujer en gobernar el Estado alemán, logró también poner por primera vez a una mujer al frente de la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, fue ministra de Defensa de uno de los gobiernos que encabezó Angela Merkel. Angela Merkel fue quien impulsó a Ursula von der Leyen, ¿no?, hasta que llegó a la cumbre en la conducción de la Unión Europea, al presidir la Comisión Europea. Pero también tuvo inmensas novedades en lo político, ¿no? Porque así como fue una gobernante conservadora, porque ella pertenece a la Unión Cristiano-Demócrata, que es la unión de los, o sea, que es el partido de los conservadores alemanes, la centro derecha. En su gobierno hubo elementos de centro derecha y también de centro izquierda, impulsados por ella misma. Y hubo rasgos humanistas, profundamente humanistas. Por ejemplo, ella que hizo célebre lo que luego inspiró el Yes We Can, que lanzó Obama, el sí
Podemos, nosotros podemos, que lanzó Obama, tuvo como precedente el Wir schaffen das, que no se traduce exactamente como nosotros podemos, sino como nosotros lo hacemos, o nosotros podemos hacerlo, pero el Wir schaffen das fue su lema para convencer a la derecha y a la centro derecha alemana de la necesidad de abrirle las puertas y dejar entrar a los inmigrantes. En ese momento un tsunami de inmigrantes estaba en las fronteras de Alemania, venían del Oriente Medio, huyendo de la guerra sangrienta en Siria, huyendo de la guerra sangrienta en Irak, huyendo del exterminio que les imponía el Estado Islámico Irak Levante, conocido por su sigla ISIS, ¿no? Los conservadores no querían abrir la puerta de Alemania y recibir esa ola de refugiados, y fue Angela Merkel quien impuso desde una mirada humanista el abrámosle la puerta, ¿no? y recibió esa ola. Del mismo modo que también muchos conservadores miraron con mala cara los rasgos progresistas que no tuvo problema en incluir en su gestión. El europeísmo fue otra de las marcas de Angela Merkel. Llevarse bien con Bush hijo, con George W. Bush y con Barack Obama. Barack Obama es un admirador, muchas veces ha declarado la admiración que le tiene a Angela Merkel, y se llevó muy mal con Donald Trump, ¿no? Que es una derecha dura, una derecha casi recalcitrante. En fin, son muchas las razones por las que el mundo va a extrañar a esta mujer que ya se está apartando de la política, esta mujer que gobernó en coalición con los eternos adversarios, con los principales adversarios de los conservadores. En Alemania, las dos principales fuerzas políticas son los conservadores y los socialdemócratas. Solo una vez en la historia habían cogobernado, habían hecho lo que en Alemania llaman la Gran Coalición, que fue en la década del 60, entre 1966 y 1967, cuando por unas medidas económicas muy duras que había que tomar, las dos principales fuerzas asumieron la responsabilidad y a ese gobierno lo encabezó el demócrata cristiano Kurt Kiesinger y tuvo como vicecanciller al socialdemócrata Willy Brandt. El resto de la historia, las décadas siguientes hasta que Merkel llegó al poder, gobernaron los conservadores con sus socios bávaros y con otros partidos menores de centro derecha, o los socialdemócratas con sus aliados liberales o con los verdes ecologistas. En cambio, Merkel llegó y desde el primer momento cogobernó con los conservadores, gobernó siempre prácticamente en gran coalición. Empezó la gran coalición acordando con Gerhard Schröder, líder socialdemócrata que la antecedió en el cargo de canciller, y después continuaron las grandes coaliciones. En fin, estas son algunas de las particularidades de una mujer que hizo historia, que es admirada en todo el mundo y que tiene como particularidad, entre otras cosas, que siendo conservadora es profundamente admirada y elogiada, sobre todo en el progresismo de centro y en las fuerzas socialdemócratas. El mundo va a extrañar a Angela Dorothea Merkel. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.